Contemplar la arquitectura de una catedral antigua impone un silencio casi automático. Totalmente. El diseño completo, desde la altura monumental de los techos hasta la luz que se filtra por los vitrales, persigue un solo propósito, y es obligar a la mirada a dirigirse hacia arriba. Ajá. Busca inspirar un sentido de lo divino, proyectar una imagen de perfección inalcanzable. Exacto. Sin embargo, la perspectiva cambia radicalmente si alguien abre una puerta lateral, enciende una lámpara fluorescente blanca y, digamos, te muestra los planos de obra originales. Claro. De pronto, el misterio místico se desvanece por completo al observar las hojas de cálculo de la época, o los recibos por las toneladas de argamasa y los registros de asistencia de los canteros. Es que pasar de la contemplación celestial a la gestión terrenal resulta fascinante. Las ideas más elevadas del intelecto humano siempre requieren un andamiaje operativo para poder materializarse y sobrevivir al paso del tiempo. Y esa transición específica es justamente el motor de nuestro análisis a fondo de hoy. Así que, bienvenidos. Un gusto estar aquí. Las fuentes que hemos estado revisando para quienes nos escuchan se centran en un documento muy particular. Tenemos sobre la mesa extractos de la lección número 34. Un texto muy interesante. Sí, es un texto formativo esencial para una organización conocida como el equipo laico al servicio de la pastoral. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo un grupo de esta naturaleza logra aterrizar ideales teológicos elevadísimos en una estructura administrativa que sinceramente raya en la meticulosidad corporativa más estricta. Y creo que vale la pena establecer una regla, digamos, un parámetro fundamental antes de avanzar. Claro, muy importante. El propósito de esta conversación no es promover, ni validar, ni mucho menos debatir la doctrina católica, ni las creencias particulares de este equipo laico. Exactamente. Nuestro enfoque es estrictamente analítico. Sí, vamos a diseccionar la arquitectura organizacional y la filosofía operativa que el autor plasma en el texto original, observándolo casi como un caso de estudio sobre cómo el ser humano estructura y perpetúa sus convicciones. Bueno, analicemos esto. Para comprender las reglas de juego de este grupo, el punto de partida obligado es su origen y la manera en que decodifican un término que suele ser tan escurridizo como la palabra espiritualidad. O sea, cómo la definen en la práctica. Exacto. El documento marca una distinción histórica muy enfática desde los primeros párrafos. Señala que la obra apostólica principal, es decir, el equipo, nació el 2 de mayo de 1972. Ok, 1972. Ajá, pero la escuela de pastoral encargada de instruir a los miembros no vio la luz hasta el primer domingo de septiembre de 1975. Y el texto insiste muchísimo en que no se debe confundir al equipo con la escuela. Y fíjate que resulta ser un mecanismo de defensa institucional bastante común. ¿En qué sentido? Bueno, los movimientos ideológicos o formativos a menudo enfrentan el riesgo de que sus miembros confundan la herramienta de capacitación con el propósito final. Ah, claro. Se quedan en la teoría. Exacto. Es un recordatorio de que asistir a las clases no es el objetivo último. El objetivo es el trabajo pastoral. La escuela es, digamos, simplemente el campo de entrenamiento. Y esa necesidad de claridad operativa se vuelve aún más evidente cuando el documento define la espiritualidad. Porque en el lenguaje cotidiano solemos asociar lo espiritual con un estado etéreo, ¿no? Sí, como una emoción. Una emoción o una conexión mística, puramente individual. Pero este texto descarta cualquier ambigüedad sentimental. Define la espiritualidad literalmente como un conjunto de disciplinas y normas morales de comportamiento. Nada de cosas abstractas. Nada. La meta explícita es que los integrantes funcionen orgánicamente, que piensen y tiendan hacia lo mismo como un solo organismo. ¡Wow! Y para garantizar esta alineación, emplean un recurso mnemotécnico muy terrenal, que es la estampa del buen pastor. Ajá, la tarjetita. Sí. En el reverso de esta pequeña imagen de bolsillo se condensan la espiritualidad, los principios y los propósitos del equipo. Todo para facilitar su memorización constante. Esto a mí me recordó de inmediato a las corporaciones modernas. A los manuales de recursos humanos. Exacto. A esas tarjetas de referencia rápida o los manuales de cultura y valores que las empresas le dan a sus empleados para alinear la visión del equipo. Invierten millones de dólares en retiros de liderazgo para lograr exactamente esto.
Y lo fascinante aquí es cómo el autor del documento busca erradicar la variabilidad humana. Ujú. Al encapsular la espiritualidad en un conjunto de disciplinas dictadas en el reverso de una tarjeta, la organización transforma la fe en un elemento cuantificable. Totalmente. O sea, la devoción deja de ser un misterio insondable del corazón para convertirse en un parámetro observable de conducta y, sobre todo, aplicable al trabajo en equipo. Es que resolvieron el problema del culture fit, imprimiendo las reglas operativas en una tarjeta que cabe en la cartera. Es brillante. Lo es. Claro que para que un manual de cultura funcione, la organización necesita figuras de autoridad irrefutables que encarnen esas reglas, ¿verdad? Por supuesto. Y el texto provee esos arquetipos de comportamiento de forma muy estructurada. A ver, cuéntanos de eso. Primero, Jesucristo se presenta bajo la figura del buen pastor, pero no se aborda desde una perspectiva puramente milagrosa, sino como el modelo definitivo de gestión y liderazgo. ¿Ok? La lección utiliza una meditación del Papa Juan Pablo II, fechada el 5 de mayo de 1985, y la usa para argumentar que el verdadero líder es aquel que sirve y entrega la vida por su rebaño. O sea, el modelo de llevar a Dios a los demás. Exacto, contrastando directamente con el líder que busca servirse de los demás. ¿Ese sería el estándar para el liderazgo proactivo? Así es. Y luego introducen la figura de María como el segundo pilar. Ella representa el modelo de disposición absoluta. El autor destaca su sí incondicional en distintos momentos. Como en Nazaret o al pie de la cruz. Ajá, o en Pentecostés. La presentan como el ideal de fidelidad y servicio ininterrumpido. Pero lo que me parece un salto retórico increíble es cómo conectan estos ideales, que suenan casi inalcanzables, con la rutina diaria de los miembros. Sí, la metáfora que usan es muy particular. Muy mecánica, diría yo. Para mantener esta disposición constante, el documento exige una vida de oración intensa, pero la describe literalmente llamando a la oración el pivote habitual de la existencia. Un pivote. ¿Sí? Utilizan la metáfora de la maquinaria de un reloj. Advierten que si falta el pivote, el engranaje entero se paraliza. Fíjate cómo despojan a la oración de su halo puramente contemplativo para asignarle una función utilitaria dentro del sistema. Es mantenimiento puro. Es el mantenimiento preventivo de la maquinaria humana. Porque sin ese engranaje, el voluntario se agota, la fricción interpersonal aumenta y el equipo, pues, colapsa. Y hablando de fricción interpersonal, eso nos lleva a una de las normativas de cohesión que me pareció más contraintuitiva de todo el texto. La regla de los defectos. Sí. El documento sostiene que el amor es el adherente del equipo, ¿ok? Y exige cumplir una regla categórica. Cito, admirar las cualidades de los demás y olvidar sus defectos. Esa instrucción siempre genera debate. Es que a mí me parece el equivalente a caminar con los ojos vendados por un campo minado organizacional. Claro, desde la óptica moderna suena peligroso. Cualquier experto en recursos humanos te diría que ignorar los defectos de los compañeros destruye la seguridad psicológica de un equipo. Si alguien es sistemáticamente impuntual o tiene una actitud súper perjudicial, barrer eso bajo la alfombra fomenta la complacencia. Ujú. Podría crear una cultura donde la incompetencia jamás se corrige. ¿No crees que es peligroso? Pues si conectamos esto con el panorama general del grupo, la perspectiva cambia un poco. El autor del texto en realidad anticipa ese escepticismo. ¿Ah, sí? Sí, el documento califica explícitamente como un contrasentido y una mentira presumir que son un equipo unido si no existe el amor como pegamento. Ok. Y la instrucción de olvidar los defectos no está aislada. Incluye una cláusula vital que altera todo el significado. ¿Cuál es esa cláusula? Exige olvidar los defectos del prójimo sin olvidar los nuestros. Ah, claro. O sea, no promueve una negligencia gerencial frente a la incompetencia, sino una política de empatía radical. Ya entiendo. Al exigir que el miembro mantenga la lupa sobre sus propias fallas mientras apaga el radar crítico hacia los demás, proponen un mecanismo de supervivencia emocional. Exactamente. Piensa que en una empresa tradicional, tú toleras a un compañero de trabajo tóxico porque hay un salario de por medio. Tienes que pagar la renta, claro. Pero en una organización apostólica, no hay compensación económica. Si los voluntarios se dedican a fiscalizar las fallas del prójimo, el índice de abandono se iría por las nubes. Totalmente. Ese adherente del que hablan es, en la práctica, la decisión de no boicotear el proyecto por simples fricciones de ego. Funciona como un sistema de amortiguación para el ego colectivo. Qué interesante.
Sin embargo, este idealismo protector se enfrenta a su prueba de fuego cuando la teoría desciende a la burocracia más mundana. Oh, el papeleo. El papeleo. El documento abandona repentinamente las meditaciones papales y las reflexiones sobre la empatía radical para sumergirse en las instrucciones de llenado de la solicitud de inscripción. Y ese salto narrativo en el texto es brutal. Eso lapigazo. Pasa de la teología profunda al manejo de datos demográficos. Primero, el autor establece una advertencia súper severa para quienes procesan estas solicitudes. Les exige discreción absoluta. Porque están tratando con información sensible. Sí, pero fundamentan esta privacidad en que los alumnos poseen la altísima dignidad de hijos de Dios. ¡Wow! Eleva la labor de archivar un documento a una responsabilidad de proporciones divinas. Advierten a los líderes que tendrán que rendir cuentas a Dios de cómo trataron a sus consiervos. O sea, el creador va a auditar la ética con la que manejaste el archivo de recursos humanos. Literalmente. Y claro, imprimirle esa gravedad teológica asegura que los voluntarios cumplan los procesos burocráticos sin chistar. Seguro. Y a partir de esa advertencia, el manual despliega un sistema de categorización que es exhaustivo. Sí, cuéntanos de los códigos. Clasifica a los aspirantes mediante letras para procesar su información más rápido. Por ejemplo, separa la edad con una A, el sexo con M o F, el estado civil en solteros, casados y viudos. ¿Lo estándar? Lo estándar, pero añade categorías exclusivas del ecosistema religioso. Instruye marcar con una J a la jerarquía. ¿Jerarquía? Sí, esto implica identificar si el aspirante es un sacerdote, un obispo o un ministro ordenado, para diferenciarlo de los miembros regulares o de aquellos que pertenecen a otras órdenes, que se marcan con una R. Ok, muy específico. Y además segmentan la ocupación, creando divisiones formales para separar a un trabajador agrícola de un empresario o de un profesional. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la recolección de estos datos demográficos no se queda en un archivo pasivo guardado en un cajón. No, para nada. En el reverso de la solicitud, toda esta información se procesa mediante una fórmula matemática. Un algoritmo rudimentario. Un algoritmo de los 70s, claro. El documento instruye asignar un valor numérico a la escolaridad del individuo. La asignan desde un punto al nivel analfabeta, que marcan con la letra D, y escalan hasta 5 puntos para el nivel profesional, con las letras AA. Ajá. Y hacen exactamente lo mismo con un rubro que denominan religiosidad. Y la directiva final, escrita textualmente, dicta que la suma de estos valores arroja una cifra que, cito, expresa el valor individual del alumno. Es fuerte escuchar eso. Es que reducir la complejidad de un ser humano, al que acabas de definir como hijo de Dios, a un puntaje de valor individual resulta en una disonancia cognitiva monumental. Y esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia. ¿Cómo puede una institución espiritual categorizar a la gente sin juzgarla? O sea, sin traicionar su propia doctrina. Parece imposible. Si analizamos con cuidado las especificaciones del manual, el autor introduce un cortafuegos conceptual para evitar este juicio moral. ¿Cómo lo hacen? El texto aclara de forma explícita que la métrica de religiosidad que miden aquí evalúa únicamente el grado de formación teórica o la experiencia técnica del alumno en otros grupos parroquiales. Ah, o sea, el puntaje no mide la pureza del alma, sino la cantidad de horas en el aula. Exactamente. El documento prohíbe severamente a los evaluadores asumir cosas. Ujú. Les prohíbe asumir que esta cifra refleja la vida interior o la espiritualidad del aspirante, porque subraya que ese fuero interno es, cito, solo conocido de Dios. Claro, marcan un límite jurisdiccional. Sí. La función de este cálculo matemático no es emitir una sentencia sobre el valor existencial de la persona, sino poder servirle mejor, es realizar un triaje pedagógico. Un triaje, claro, como en los hospitales. Exacto. Imagina que la escuela recibe el mismo día a un banquero con años de estudio teológico y a un obrero que apenas se está acercando a estos conceptos. La institución necesita saber cómo agruparlos, cómo estructurar las clases y qué nivel de lenguaje utilizar. Ok. La puntuación permite adaptar el servicio educativo a la realidad demográfica. Esa distinción, digamos, salva el obstáculo doctrinal. Sí. Pero igual no elimina el impacto de ver la fe sometida a una hoja de cálculo. O sea, te categorizo y te sumo puntos para saber en qué asiento del salón ubicarte. Así es.
dejando la evaluación de tu alma para Dios. Para Dios. Y, bueno, toda esta logística burocrática inevitablemente desemboca en el motor que mantiene en pie a cualquier institución, sea divina o secular. El financiamiento. El dinero, la plata. La solicitud de inscripción opera, en términos legales y prácticos, como un contrato vinculante. Sí. El aspirante debe firmar aceptando libremente un reglamento súper estricto. Regula su asistencia, puntualidad, el estudio y la disciplina a lo largo de un año completo. Ujú. Y justo en el área donde se formaliza este compromiso terrenal, el formulario introduce el apartado de la aportación económica. Aquí es donde la cosa se pone terrenal de verdad. Las cuotas mensuales se presentan como voluntarias, pero el sistema ya está preclasificado en 3 peldaños financieros. ¿Cuáles son? Tienen al alumno bienhechor, al alumno ordinario y al alumno económico. O sea, categorizados por nivel de ingresos. Básicamente, el diseño del formulario deja espacios en blanco para que la persona determine su cuota, claro, pero incluye la sugerencia de donar ciertas cantidades o más, así, tal cual. Todo muy estructurado. Y lo que rompe cualquier velo de sutileza es una mención explícita, una nota añadida en mayúsculas que apela a la, cito, gran necesidad financiera de la escuela. ¿En mayúsculas? En mayúsculas. El documento ruega a los aspirantes señalar la cuota más alta que su conciencia les permita pagar, aunque a la vez mantienen la puerta abierta para quienes no disponen de recursos. Claro, indican que pueden solicitar descuentos. Sí, descuentos parciales o becas totales si no logran cubrir ni siquiera el nivel económico más bajo, y detallan que estas cuotas son las que cubren la viabilidad operativa desde septiembre hasta agosto. Y ese ruego en letras mayúsculas expone la vulnerabilidad estructural de cualquier movimiento organizado y coordinar la logística de miles de personas. Aquí se manifiesta la fricción histórica entre el idealismo pastoral y el pragmatismo institucional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque yo me pongo a pensar, unos párrafos antes de pedir este compromiso financiero, el mismo documento exige a sus miembros una política de austeridad de vida. Cierto. Les pide subsistir únicamente con lo dignamente necesario, y cita a Cristo diciendo que no tenía ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Una exigencia durísima. Sí, la lección exige un desprendimiento material casi total por parte de los individuos. Sin embargo, cuando llega el fin de mes, la administración de la escuela tiene que enfrentarse a la realidad de pagar las cuentas mensuales. Y creo que el texto es, en el fondo, una clase magistral sobre la dualidad de las instituciones humanas. Ujú. O sea, no ocultan la contradicción, la sistematizan. En la dimensión teórica, el manual declara que se invoca al Espíritu Santo para obtener el poder de la predicación. Claro. Afirman que sin esa fuerza divina el trabajo no rinde frutos. Pero en la dimensión práctica, necesitan saber con exactitud meridiana si un aspirante es campesino o profesionista, Exacto. y si va a solicitar un descuento parcial o total en su colegiatura. Sí. La conclusión subyacente de la lección 34 es que lo divino, para tener un impacto sostenido en el mundo físico, siempre requiere de un andamiaje administrativo. El impulso espiritual puede iniciar el movimiento, sin duda, pero es el formulario bien diseñado y, sobre todo, puntualmente archivado, el que evita que el proyecto se desmorone al mes siguiente. Así es. Bueno, el recorrido que nos ha propuesto este texto hoy es de un contraste realmente fascinante. Comenzamos rastreando los orígenes de este equipo laico en la década de los 70s y sus profundos modelos teológicos. Ajá. Observamos cómo encapsularon su visión en un sistema de disciplinas impresas en una tarjeta de bolsillo. Y analizamos sus modelos de liderazgo fundamentados en la figura del buen pastor. Y en esa disposición casi mecánica al servicio continuo. Exacto, el famoso pivote, para finalmente terminar inmersos en la matemática granular y la logística financiera de un formulario de inscripción. Debatiendo cómo se le suma un puntaje a la educación de alguien. Sí, y cómo una nota en mayúsculas revela la urgencia financiera del día a día. Yo estoy convencido de que el valor de desmenuzar este tipo de documentos excede ampliamente el puro interés religioso. Totalmente de acuerdo. Es vital para quienes nos escuchan sin importar sus creencias, porque nos obliga a preguntarnos cómo las visiones más elevadas de cualquier comunidad, de una empresa o un grupo al que pertenecemos, se sostienen a través de su papeleo más aburrido y mundano. O cómo se contradicen a veces. En las trincheras administrativas es donde las grandes declaraciones de misión demuestran de qué están hechas. Exacto. Y antes de despedirnos, quisiera dejar una pregunta en el aire para la audiencia.
un pensamiento provocativo final para que lo exploren por su cuenta. A ver. Si un extraño, alguien que no sabe absolutamente nada de nosotras o de nuestros propósitos, revisara únicamente los formularios de recursos humanos Uy. o las hojas de cálculo administrativas de nuestros trabajos o de las comunidades actuales a las que pertenecemos. Solo el papeleo. Solo el papeleo. ¿Qué tipo de espiritualidad o valores fundamentales deduciría que realmente estamos practicando? Es una gran pregunta. Los registros burocráticos suelen ser testigos mucho más honestos que las grandes declaraciones de intenciones. Los números fríos rara vez mienten sobre las prioridades de un grupo. Regresando a la imagen de la catedral con la que empezamos, es indudable que las torres se construyen para mirar al cielo, pero el edificio completo colapsaría en segundos sin el trabajo meticuloso de quienes calcularon los cimientos en el cuarto de atrás. Hasta la próxima.